Santa Teresa de Ávila, una de las grandes santas y místicas de la Iglesia Católica, nació en 1515, en el seno de una familia noble en Gotarrendura, España. Desde temprana edad, Teresa demostró un profundo deseo de buscar a Dios, algo que marcaría toda su vida. Su vocación fue fortalecida por la lectura de las Escrituras y por la intensa búsqueda espiritual que, con el tiempo, la llevaría a convertirse en una de las teólogas y reformadoras religiosas más importantes de su época. Su camino espiritual, sin embargo, no estuvo exento de desafíos. Al ingresar al convento carmelita, enfrentó la lucha contra el pecado, las tentaciones y las dificultades de un mundo en el que la vida religiosa, especialmente para las mujeres, estaba frecuentemente marcada por la rigidez y el rigor exterior, olvidando a menudo la esencia del verdadero encuentro con Dios. Fue precisamente en el corazón de sus luchas que Santa Teresa descubrió la mística de la oración, de la unión profunda con el Creador. Su vida de oración se convertiría en un punto central no solo para su santidad personal, sino también para la renovación de la orden carmelita, que ella ayudaría a reformar. Santa Teresa fue agraciada con visiones místicas y experiencias espirituales tan profundas que sus palabras siguen tocando los corazones de los fieles hasta el día de hoy. Sus obras, como El Castillo Interior y Camino de Perfección, son hitos de la literatura espiritual, ofreciendo un camino para todos aquellos que buscan una relación más profunda con Dios. Pero lo que hace que la mística de Santa Teresa sea aún más impresionante es la forma en que logró unir, de manera excepcional, la profundidad espiritual con la claridad mental. Sus visiones, aunque extraordinarias, no eran fruto de delirios ni de una fantasía desordenada, sino de una vida totalmente entregada a la oración, la penitencia y el amor divino. Su experiencia del más allá, del purgatorio, del cielo y de la purificación, es una parte esencial de su mística, y estas visiones, con su contenido simbólico, no eran solo momentos efímeros, sino señales profundas de su unión con lo divino. En este vídeo, vamos a adentrarnos en el mundo espiritual que Santa Teresa conoció y describió con una claridad sorprendente. Sus visiones sobre el cielo, el purgatorio e incluso el infierno, lejos de ser meras especulaciones, eran reflexiones místicas sobre el verdadero viaje del alma hacia la plenitud de Dios. En cada una de sus revelaciones, nos enseña que la santidad y la salvación son un proceso de constante purificación en el cual la oración, la penitencia y la búsqueda incansable de Dios son los medios por los cuales el alma alcanza la verdadera unión con el Creador. Santa Teresa de Ávila, en sus visiones místicas, describió el cielo como un lugar de indescriptible belleza y armonía, donde el alma experimenta la plenitud de la presencia divina. Para ella, el cielo no solo era un destino final al que el alma llegaría después de la muerte, sino un estado de unión íntima y eterna con Dios. En sus palabras, el cielo es la recompensa para las almas que, a lo largo de la vida, buscaron el amor y la verdad divina con sinceridad. Cuando Teresa hablaba del cielo, lo hacía con una profundidad que tocaba la experiencia humana. Para ella, el cielo era menos un lugar físico y más un estado espiritual de satisfacción completa y felicidad, un lugar donde el deseo del alma finalmente se satisface, la unión con Dios. No dudaba en afirmar que el cielo es el hogar del alma, el lugar donde finalmente encuentra su verdadero descanso, su verdadero hogar, en Dios. En sus visiones, veía el cielo no como una distancia inalcanzable, sino como algo que se puede experimentar parcialmente aquí en la tierra, a través de la oración y la contemplación profunda. Santa Teresa describía la experiencia del cielo como una luz radiante, una comunión tan pura que el ser humano, en su condición terrenal, no podría soportarla sin ser transformado. La visión que tuvo del cielo no era una mera abstracción teológica, sino una experiencia mística vivida. La luz de Dios que la envolvía en sus visiones era tan intensa que apenas podía soportarla, como si su ser entero fuera consumido por la presencia divina. Nos cuenta en sus escritos que, en uno de los momentos más intensos de sus visiones, experimentó una sensación de ser absorbida por Dios, como si fuera una partícula de una vastedad infinita. Es un amor tan fuerte que el alma pierde todo su deseo de querer algo fuera de Dios, escribió ella. La visión del cielo, por lo tanto, no era solo una promesa futura, sino una realidad presente en sus experiencias de oración. Santa Teresa creía que la felicidad en el cielo era completa y eterna, sin mancha,
sin fin. Al describir el cielo, hablaba de las almas que allí estaban, libres de todo dolor y sufrimiento. Era un estado de pura alegría, donde la presencia de Dios se experimentaba de forma plena y absoluta. En el cielo, el alma se convierte en una con la voluntad divina, entendiendo y amando las cosas divinas sin ninguna limitación humana. El dolor y el sufrimiento, tan presentes en la vida terrenal, desaparecen, siendo reemplazados por una paz perfecta que es incomprensible para aquellos que todavía están en el mundo de los vivos. En la vida eterna, todo lo que deseamos se nos dará, pero con una plenitud tal que ni siquiera sabemos lo que realmente queremos. Es como si todo lo que el alma puede desear se concentrara en una sola voluntad, que es la de agradar a Dios, enseñaba Santa Teresa. La visión del cielo, por lo tanto, es también una lección sobre el desapego de las cosas terrenales y la importancia de buscar, por encima de todo, la voluntad de Dios. Es importante destacar que, para Santa Teresa, el cielo no era una promesa distante, sino una realidad ya experimentada en la oración profunda. Ella creía que aquellos que, durante su vida, se entregaron completamente a Dios a través de la oración y la vida de gracia podrían experimentar, de manera anticipada, algo de la felicidad celestial. Así, insistía en la idea de que la verdadera felicidad comienza aquí, en la búsqueda de Dios, y se perpetúa en el cielo. Finalmente, la mística de Santa Teresa nos enseña que el cielo es, en última instancia, la realización plena del amor de Dios por nosotros. La felicidad eterna, como ella veía, no está en cosas ni en posesiones, sino en la comunión sin fin con el Creador. Y, para el alma que busca a Dios con sinceridad, el cielo no es un fin distante, sino un abrazo constante que comienza en la tierra y se extiende por toda la eternidad. Santa Teresa de Ávila, en sus visiones y experiencias místicas, no solo describió la gloria del cielo, sino también el sufrimiento de las almas en el purgatorio, un estado temporal de purificación para aquellos que, aunque están en gracia con Dios, aún deben ser purificados antes de entrar en la bienaventuranza eterna. Para Teresa, el purgatorio no era un lugar de desesperación o abandono, sino un estado de transformación donde las almas se preparan para el cielo. Ella describía el purgatorio como una realidad llena de dolor, pero también de esperanza. Las almas allí no estaban condenadas de manera definitiva, sino que estaban en proceso de purificación. Santa Teresa veía a esas almas como aquellas que, aunque en amistad con Dios, aún llevaban las huellas del pecado y necesitaban pasar por un proceso de purificación. Hablaba del dolor del purgatorio, no como un castigo cruel, sino como una purificación necesaria para que el alma se convierta completamente pura y capaz de entrar al cielo. Vi almas en el purgatorio que sentían un dolor inmenso, pero al mismo tiempo una gran esperanza. Sabían que, después de esta purificación, serían recibidas en la gloria eterna, escribió Santa Teresa. El dolor en el purgatorio, según ella, era un fuego interior que quemaba las imperfecciones y los apegos mundanos, permitiendo que el alma se uniera más perfectamente a Dios. Aunque este dolor era intenso, siempre estaba acompañado por la certeza de que sería superado. El alma sabía que el fin de la purificación traería la alegría eterna en el cielo, y eso la sostenía. Santa Teresa relataba en sus escritos que, al rezar por las almas del purgatorio, sentía una profunda compasión por ellas, pero también una inmensa confianza en la misericordia de Dios. Ella veía cómo nuestras oraciones podían aliviar el sufrimiento de las almas que se encontraban en ese estado, brindándoles una esperanza más concreta. Enseñaba que rezar por los muertos no era solo un acto de caridad, sino una necesidad espiritual para las almas que aún necesitaban purificación. En una de sus visiones más conmovedoras, Santa Teresa describió a un alma del purgatorio que se le apareció pidiéndole ayuda. Esa alma, aunque sufría mucho, mostraba una confianza inmensa en la misericordia divina, sabiendo que las oraciones de los fieles podían acelerar su purificación. Teresa sentía que, al rezar por esas almas, estaba participando en una obra de misericordia divina, ayudándolas a alcanzar la paz eterna. Es interesante notar que, aunque las visiones de Santa Teresa sobre el purgatorio eran profundas y a menudo dramáticas, ella nunca vio ese estado como un lugar de desesperación. Al contrario, para ella, el purgatorio era un estado de esperanza, donde las almas,
a pesar del sufrimiento, estaban esperando la gloriosa libertad del cielo. Era, en cierto sentido, el último paso en el viaje hacia la santidad, el toque final de Dios sobre esas almas que se preparaban para vivir la eternidad en su presencia. Para Santa Teresa, el sufrimiento de las almas en el purgatorio también reflejaba su propia comprensión del proceso de purificación. Ella creía que, incluso durante la vida terrenal, el alma pasaba por un proceso continuo de purificación. Este proceso no se limitaba al purgatorio, sino que comenzaba aquí, en la tierra, a través de la oración, la penitencia y la entrega al amor de Dios. Las almas del purgatorio, por lo tanto, eran aquellas que ya habían buscado a Dios durante su vida, pero que, debido a sus apegos terrenales y fallas, aún necesitaban pasar por una purificación final. Al final, la enseñanza de Santa Teresa sobre el purgatorio nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino espiritual. Al igual que las almas que se purifican en el purgatorio, también estamos en un proceso continuo de transformación, buscando la santidad y la purificación de nuestros pecados. Rezar por las almas del purgatorio no solo es una obra de misericordia, sino un recordatorio de la necesidad de todos nosotros de purificarnos, para que algún día alcancemos el cielo. Aunque Santa Teresa de Ávila se centraba principalmente en la vida espiritual de las almas que se acercan a Dios, también reflejaba sobre el infierno una realidad que no ignoraba. En sus visiones, no hizo descripciones largas o detalladas del infierno, pero su enfoque fue claro y contundente. El infierno, para Teresa, era el estado de las almas que se separaron de Dios para siempre, aquellas que, por sus propios méritos, rechazaron la gracia divina y eligieron, de forma definitiva, el pecado. En uno de sus pasajes más conmovedores, describe el infierno como un lugar de sufrimiento eterno, donde el alma, sin la presencia de Dios, es consumida por una angustia sin fin. Para ella, el mayor dolor del infierno no era el sufrimiento físico o psicológico, sino la separación total de Dios, que es la fuente de toda vida y verdadera felicidad. Es el dolor de no ver a Dios, de no ser capaz de amarlo, de estar totalmente privado de su presencia, escribió Teresa. El sufrimiento en el infierno, entonces, era un dolor espiritual profundo, un dolor del deseo frustrado y de la separación definitiva del amor divino. Santa Teresa, como muchos místicos de la Iglesia Católica, entendía el infierno no solo como un lugar de castigo, sino como un estado del alma. El infierno, en su visión, no es tanto una geografía física, como se describe en algunas tradiciones, sino una condición existencial de alejamiento de Dios. Este alejamiento es el castigo definitivo para aquellos que, en vida, eligieron persistir en el pecado mortal sin arrepentimiento. En sus escritos, Teresa se refería al infierno como un lugar donde el alma, al haberse alejado completamente de Dios, es tomada por un fuego espiritual que consume su propia naturaleza. Aunque, en mi visión, el infierno sea principalmente la ausencia de Dios, también es un fuego interior que consume el alma y la hace desear, con una intensidad eterna, aquello que nunca podrá alcanzar, relataba Santa Teresa. El dolor no solo es externo, sino profundo e interior, un deseo constante por algo que el alma sabe que nunca podrá alcanzar, la unión con Dios. Es importante destacar que, para Santa Teresa, el infierno no era una doctrina o un destino de desesperación sin esperanza, sino un grave recordatorio para todos los cristianos sobre las consecuencias del pecado mortal no arrepentido. Ella creía firmemente en la misericordia divina, pero también reconocía que, sin un arrepentimiento genuino y un cambio de corazón, el alma podría perderse eternamente. Santa Teresa hablaba del infierno para advertir a los fieles sobre la importancia de vivir una vida de santidad, de buscar constantemente la conversión y de vivir de acuerdo con los enseñamientos de Cristo. Su reflexión sobre el infierno, aunque severa, también revelaba el profundo amor de Teresa por la misericordia de Dios. No hablaba del infierno con la intención de causar miedo, sino para enfatizar la seriedad de la salvación del alma. Para ella, la salvación era una invitación diaria a la transformación interior, y la vida espiritual era un constante sí a Dios y un continuo alejamiento de todo lo que se oponía al amor divino. En sus meditaciones sobre la separación eterna de Dios, Santa Teresa también nos alertaba sobre la grandeza de la libertad humana. El infierno, en última instancia,
Es el resultado de la elección personal del alma de rechazar la gracia de Dios, de permanecer en la oscuridad del pecado y del egoísmo. El infierno, entonces, para Santa Teresa, es la consecuencia de la negativa al amor y a la misericordia ofrecidos constantemente por Dios. El alma que rechaza ese amor elige, de manera definitiva, vivir en la distancia de Dios. Y esta separación trae un sufrimiento que es irremediable y eterno. Al mismo tiempo, esta reflexión sobre el infierno nunca fue una condena definitiva, sino un llamado a la conversión, a la transformación espiritual y al retorno al amor divino. Para Santa Teresa, la clave para evitar el infierno no estaba solo en evitar el pecado, sino en vivir una vida de profunda unión con Dios a través de la oración, la penitencia y la caridad. El infierno, así, no era tanto un lugar de castigo eterno, sino la expresión final del libre albedrío humano en su decisión por Dios o contra Él. Al final, la mística de Santa Teresa sobre el infierno es, paradójicamente, también un mensaje de esperanza. Si el alma puede perderse por su elección, también es a través de su elección, en total libertad, que puede acercarse a Dios y, por su misericordia, alcanzar la salvación. Antes de seguir, quiero invitarte a formar parte de nuestra familia. Suscríbete y ayúdanos a continuar difundiendo la voz de los santos para todo el pueblo de Dios. Deja tu me gusta y tu comentario para ayudarnos. Tu apoyo nos fortalece para seguir adelante. Dios te bendiga. Para Santa Teresa de Ávila, el viaje espiritual del alma es, sobre todo, un proceso continuo de transformación. En sus obras, ella enfatizaba repetidamente que la vida cristiana no es una ascensión rápida ni fácil, sino un camino gradual, arduo y a menudo lleno de desafíos, donde el alma está constantemente llamada a purificarse y acercarse más a Dios. La conversión no era, para Teresa, un evento único, sino una dinámica constante de purificación y perfeccionamiento. Santa Teresa, con su profunda visión mística, veía la transformación espiritual como un viaje interior que requería tanto el esfuerzo humano como la gracia divina. Describía el alma como un castillo interior, en el cual cada morada representaba una etapa diferente del caminar espiritual. El castillo, aunque fijo en su estructura, se transformaba constantemente a medida que el alma avanzaba hacia la unión plena con Dios. Cada fase de este viaje estaba marcada por nuevas revelaciones, pruebas y, sobre todo, por el ardiente deseo de buscar la santidad. La primera gran transformación, según Santa Teresa, ocurre en el momento en que el alma decide abandonar el pecado y vivir conforme a la voluntad de Dios. Este abandono del pecado no es solo un acto de resistencia o un esfuerzo moral, sino un movimiento interior de conversión que involucra a toda la persona, sus emociones, deseos y pensamientos. Teresa creía que, al arrepentirse sinceramente de sus pecados, el alma comenzaba a limpiar su corazón y su mente, creando espacio para la acción de la gracia de Dios. Sin embargo, para Santa Teresa, la verdadera transformación espiritual no se da solo a través de la oración o la mortificación de los sentidos, sino por el total abandono de la voluntad propia a la voluntad divina. Ella hablaba frecuentemente del fuego del amor divino como el medio por el cual el alma es purificada. Este fuego no es un fuego de castigo, sino de purificación. Quema las imperfecciones y los apegos mundanos, pero también enciende en el corazón del alma una llama de amor que la atrae irresistiblemente hacia Dios. En sus escritos, Teresa también reflexionaba sobre la importancia de la humildad en la transformación espiritual. La humildad, para ella, era la clave para la verdadera liberación espiritual, pues sin humildad, el alma no podría reconocer su total dependencia de Dios. En una de sus reflexiones más profundas, escribió: «Quien es humilde no se ama más que a Dios, y, por lo tanto, el alma comienza a recibir a Dios como Él es, y Dios se derrama en ella como el agua en la tierra que está preparada para recibirla». La humildad, entonces, era el medio por el cual el alma se despojaba de su arrogancia y se entregaba completamente a la acción de Dios. La transformación espiritual, según Santa Teresa, también implica el ascenso del alma a través de diferentes estados de oración. La oración, para ella, no es solo un conjunto de palabras o rituales, sino una interacción profunda con lo divino. Teresa describía 4 tipos principales de oración: la vocal, la meditación, la contemplación y la oración de unión.
La oración vocal, aunque útil, era solo un punto de partida, mientras que la meditación, que implica un esfuerzo activo de la mente para reflexionar sobre los misterios de Dios, prepara el alma para un encuentro más profundo y silencioso con el Creador. La contemplación, que Teresa describía como el momento en que el alma se olvida de sí misma, era el clímax de la oración, cuando el alma experimentaba la presencia de Dios de manera intensa y directa. La oración de unión, el estadio más avanzado de la vida espiritual, era el punto culminante de esta transformación. Para Santa Teresa, la oración de unión no era algo que el alma alcanzaba por su propio esfuerzo, sino un don de la gracia de Dios. En este estado, el alma no busca a Dios a través de palabras o pensamientos, sino que ya está completamente inmersa en su presencia. El alma, entonces, se convierte en una con Dios, viviendo una experiencia de amor y felicidad que trasciende todo lo humano. Además de la oración, Santa Teresa veía la penitencia como un aspecto esencial de la transformación espiritual. La penitencia, lejos de ser un acto de autopunición, era un medio de colaboración con la gracia de Dios para purificar el corazón y fortalecer el alma en las virtudes. La mortificación de los sentidos, los ayunos y las obras de caridad eran formas de mostrar la sinceridad del deseo del alma de alejarse del pecado y acercarse a Dios. Teresa creía que, sin estas prácticas, el alma quedaría atrapada en las pasiones y los apegos mundanos, dificultando su ascenso hacia Dios. Sin embargo, incluso con todo su énfasis en la penitencia y la oración, Santa Teresa también insistía en la necesidad de un amor profundo y alegre por Dios. La transformación espiritual no debía verse como un proceso doloroso y pesado, sino como un viaje de amor, donde el alma, al purificarse, se hacía cada vez más capaz de amar a Dios y al prójimo. Ella creía que, a lo largo de este viaje, el alma experimentaría una paz y una alegría profundas, reflejando la vida eterna que esperaba a todos los justos. La verdadera transformación espiritual, entonces, para Santa Teresa, era una unión creciente con Dios, marcada por la oración, la penitencia, la humildad y, sobre todo, el amor. Este proceso, que comienza en la tierra, culmina en la experiencia de la bienaventuranza eterna, donde el alma finalmente será completamente transformada y unida a Dios para siempre. La oración, para Santa Teresa de Ávila, era el corazón palpitante de la vida espiritual. En todas sus obras, ella demostraba que la verdadera oración no es solo una práctica exterior, sino una experiencia interior de encuentro con Dios. Para ella, la oración es la llave para abrir la puerta del castillo interior, donde el alma, purificada y preparada, puede unirse al Creador. La oración es, entonces, el medio por el cual el alma puede crecer en santidad, profundizar su unión con Dios y alcanzar la verdadera transformación espiritual. Teresa describía la oración como un viaje progresivo, donde el alma comienza de manera sencilla y, a medida que se dedica más intensamente, llega a etapas más elevadas de unión con Dios. La oración vocal, la meditación, la contemplación y la oración de unión, que ella enseñaba, representan las etapas de este viaje interior, donde el encuentro con Dios se vuelve más profundo y más íntimo. La oración vocal, que es la forma más común de oración, implica la recitación de palabras, ya sea en forma de oraciones tradicionales, como el Padre Nuestro o el Ave María, o de oraciones espontáneas. Para Santa Teresa, esta oración era una buena introducción a la vida de oración, pero no debía ser la única forma de comunicación con Dios. La oración vocal prepara el terreno para la meditación, que, para ella, era la fase en la que la mente y el corazón se orientan deliberadamente hacia Dios, reflexionando sobre sus palabras y misterios. La meditación, sin embargo, requería un mayor esfuerzo por parte del alma, pues la mente se veía constantemente distraída por las preocupaciones del mundo. Teresa creía que, cuando el alma comenzaba a meditar verdaderamente sobre las cosas divinas, gradualmente pasaba a experimentar una forma más profunda de oración, la contemplación. En la contemplación, el alma se acerca a Dios de manera más silenciosa, sin esfuerzo, permitiendo que el Espíritu Santo la guíe hacia una experiencia más pura y directa de su presencia. Teresa describía este momento como un estado de descanso interior en el que el alma, en paz, se abandonaba completamente a la acción de Dios.
La oración de unión, el estado más avanzado de la vida de oración, era el clímax de este viaje espiritual. Para Santa Teresa, la oración de unión no era algo que el alma alcanzaba por su propio esfuerzo, sino un don de la gracia de Dios. En este estado, el alma ya no busca a Dios a través de palabras o pensamientos, sino que ya se encuentra sumergida en su presencia. El alma, entonces, se convierte en una con Dios, viviendo una experiencia de amor y felicidad que trasciende todo lo humano. La oración, para Santa Teresa, no es solo un medio para pedirle cosas a Dios, sino una verdadera entrega del corazón. Ella enfatizaba que, al rezar, el alma debe buscar la unión con Dios, sin esperar recompensa alguna o consuelo. La verdadera oración es una búsqueda constante de la voluntad divina, una apertura total al amor y a la misericordia de Dios, que transforma el corazón humano. Es importante notar que, para Santa Teresa, la oración no era una práctica aislada o una actividad únicamente destinada al beneficio individual. Ella veía la oración también como un medio de intercesión por los demás, especialmente por las almas del purgatorio. Teresa creía que, al rezar por las almas que sufrían en el purgatorio, el fiel no solo ofrecía un beneficio para los demás, sino que se unía aún más profundamente a Dios, participando de su obra de misericordia. Ella escribió: si quieres ser un alma de oración, debes buscar a Dios con todo tu corazón, sin distracciones, y debes aprender a amarlo profundamente. La oración es como un río de agua viva que, una vez que fluye, purifica suavemente el alma, moldeándola al amor de Dios. Además, Santa Teresa insistía en que la oración debe sostenerse con perseverancia. No es un acto puntual ni ocasional, sino un compromiso diario. La oración es algo que requiere tiempo y paciencia, y no siempre trae las consolaciones espirituales que los fieles pueden desear. Sin embargo, Teresa nos recordaba que la fidelidad a la oración, incluso en las dificultades, es un camino seguro para alcanzar la perfección espiritual. La oración nos enseña a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos su plan o no sentimos su presencia de forma tangible. Ella también hablaba del papel de la oración en el discernimiento de la voluntad de Dios. Cuando el alma se dedica a orar con sinceridad y humildad, comienza a percibir más claramente el camino que Dios quiere que siga. La oración no es solo un acto de pedir, sino una escucha atenta de la voz divina, una apertura hacia la dirección que Dios quiere dar a la vida de cada uno. Para Santa Teresa, la oración no era solo una práctica ascética, sino una forma de vivir en constante unión con Dios, permitiendo que Él transformara todas las áreas de la vida del fiel. Al orar, el alma se eleva por encima de las preocupaciones y distracciones del mundo, volviéndose más receptiva a la gracia y al amor divino, que la conduce en su viaje hacia la santidad y hacia la eterna unión con Dios en el cielo. La penitencia, para Santa Teresa de Ávila, era una de las piedras angulares de la vida espiritual. Ella veía el proceso de purificación no solo como un medio de expiación, sino como una oportunidad de colaborar con la gracia divina para alcanzar la santidad. Para ella, la penitencia no era solo una privación de algo, sino una entrega del corazón, un deseo sincero de alejarse del pecado y unirse más profundamente al amor de Dios. Santa Teresa, en su experiencia mística, vivió la penitencia no como una carga, sino como un camino de libertad. Creía que el alma, al purificarse, se libraba de las cadenas del pecado y de los apegos mundanos, volviéndose más capaz de abrirse a la gracia divina. No es el sufrimiento lo que purifica, sino el amor que lo acompaña, escribió Teresa. Ella enseñaba que la penitencia no debía ser vista como una búsqueda del sufrimiento por sí misma, sino como una práctica de amor, donde el fiel, al privarse de aquello que lo aleja de Dios, se abre para vivir la verdadera libertad en Cristo. En sus escritos, Santa Teresa hablaba sobre las diferentes formas de penitencia, desde la mortificación de los sentidos y el ayuno hasta las obras de caridad. Para ella, todas estas prácticas tenían un único objetivo: purificar el alma y hacerla más semejante a Cristo. La mortificación, aunque a menudo vista de manera negativa en otras tradiciones, para Teresa era una práctica profundamente espiritual. Al negar los deseos del cuerpo, el alma se liberaba del apego a las cosas materiales y se elevaba hacia una unión más profunda con Dios. Los cuerpos están hechos para ser templos de Dios, afirmaba Teresa,
pero con frecuencia, por nuestra debilidad, se convierten en instrumentos de egoísmo y pecado. Así, creía que la mortificación del cuerpo no era un castigo, sino un medio para disciplinar las inclinaciones desordenadas y orientar la vida física hacia la virtud y la santidad. El ayuno era una práctica común de penitencia para Santa Teresa, pero ella enfatizaba que el ayuno verdadero no era una privación exterior impuesta de manera mecánica. En lugar de eso, enseñaba que el ayuno debía ser un acto de amor y de caridad, una manera de dedicar a Dios aquello que normalmente sería destinado a los placeres mundanos. Consideraba el ayuno como un medio para aprender a renunciar al ego y, así, abrir espacio para Dios. Santa Teresa también era una gran defensora de la penitencia interior. Decía que la verdadera penitencia comenzaba en el corazón, no solo en las acciones exteriores. El arrepentimiento sincero por nuestros pecados, la humildad ante Dios y la confesión del pecado eran, para ella, el camino más profundo de purificación. Lo más importante no es lo que hacemos exteriormente, sino cómo nos disponemos interiormente a recibir la gracia divina, enseñaba. Además, la penitencia, según Santa Teresa, debe ir acompañada de alegría. Creía que la verdadera penitencia, en lugar de ser amarga y opresiva, debía vivirse con un corazón agradecido, ya que toda renuncia es una oportunidad para imitar a Cristo, quien, por amor, se entregó por nosotros. El sufrimiento de la penitencia, para Teresa, no debía ser visto como un castigo, sino como un acto de amor y de participación en el misterio redentor de Cristo. ¿Qué es el sufrimiento, sino un medio para alcanzar más intimidad con Cristo? Él es nuestro modelo de penitencia, y debemos seguirlo con amor, afirmaba. Una de las mayores contribuciones de Santa Teresa a la vida espiritual de la Iglesia Católica fue su visión de la penitencia como un proceso de transformación. La penitencia, en su visión, no era una sanción o una manera de ganar méritos ante Dios, sino un medio para permitir que la gracia de Dios actuara profundamente en el corazón humano, purificando el alma y haciéndola más semejante a su Creador. La penitencia, entonces, se convertía en una colaboración con la obra redentora de Cristo, porque al sacrificarnos por amor a Dios, participamos en su misericordia y nos preparamos para la eternidad con Él. Finalmente, la penitencia no era para Santa Teresa un fin en sí misma, sino un camino que conducía a la perfección espiritual. Cada acto de penitencia, por más simple que fuera, tenía como objetivo final la transformación del alma en un reflejo más fiel de la imagen divina. Así, nos enseñaba que la verdadera penitencia es aquella que, al purificarnos, nos conduce al amor puro de Dios y a la unión eterna con Él. Se convertía, de esta manera, en un medio para alcanzar la libertad espiritual, la paz interior y la verdadera felicidad. Si has llegado hasta aquí y aún no te has suscrito, suscríbete para conocer aún más sobre los santos de Dios. Comparte este vídeo con quien creas que se puede beneficiar de este conocimiento. Si quieres profundizar más en la vida de los santos católicos, mira uno de los vídeos que aparece en tu pantalla. Que Dios te bendiga y la Virgen Santísima te cuide.